través del Facebook e Instagram como Radio Lautaro Talca. Por favor, síganos, denle like, comente y comparta toda esta información que tenemos valiosa para ustedes. Y ahora sí, quiero que entremos al grano como el día viernes. Bueno, les quiero contar que hay una mosca que se llama la mosca antártica. Yo creo que tengo aquí el que definitivamente nos puede dar un poco más de información. Él es Hugo Benítez, director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Católica del Maule, doctor en Biología Evolutiva, que nos visita hoy aquí en las instalaciones de Radio Lautaro. Buenas tardes, Hugo Benítez, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Margarita, gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer estar comentar estas investigaciones en radios locales y ambientes locales. Claro, es maravilloso hablar un poco también de esas investigaciones y de la ciencia, cómo va avanzando y de todo ese conocimiento que a veces no se difunde bastante, pero nosotros obviamente como radio queremos que las personas también tengan un poco más de conocimiento. Yo quiero que tú me cuentes, Hugo Benítez, por favor, director, cuéntenos un poco sobre la mosca antártica. ¿Cuál es? ¿Cuál mosca es? Chuta, es una súper buena temática que te voy a contar. Mira, actualmente la Antártica, si bien conoces un ambiente pristino, el continente blanco, que se dice que es un ambiente natural súper bien cuidado, actualmente tiene especies que son nativas del mismo lugar y especies que, y lamentablemente, producto del cambio climático, ha tenido invasiones de especies exógenas o especies no nativas que llegan al ambiente a colonizar. Sobre eso, bueno, nosotros estudiamos estas especies de insectos, ¿ya? Y la mosca antártica que tú le llamas, que nosotros estudiamos, es una especie invasora, ¿ya? Esta es una especie que es nativa, pero de Europa, en la zona del Ártico, ¿ya? Vive en cuevas, en la parte de Polonia, entre otras zonas, y que, producto del humano, viene y coloniza el continente blanco, coloniza la Antártica. Estábamos conversando antes de micrófonos, como siempre, ahí como para calentar el micrófono, lo podíamos decir, valga la redundancia, que tú nos cuentas que entonces esa mosca antártica no es del sector, no es su hábitat, sino que ha sido de pronto desplazada por X o Y razón por el humano, ¿cierto? Exacto, bueno, esta es una mosca que vive en su ambiente natural, en cuevas en las zonas del Ártico, ya vive normalmente en ambientes oscuros en el Ártico. Entonces, producto del humano, ya para Antártica hay harto movimiento, ya porque es de la Armada, y además hay bases científicas donde investigadores de diferentes partes del mundo van a hacer investigación allá. Entonces, obviamente, se mueve alimento y también hay movimiento de turismo. Entonces, sí. Producto de todo este movimiento constante que tiene la Antártica, ida y llegada de personas, ida y llegada de alimentación, etcétera, es que pudo haber venido este insecto u otro animal que llega a Antártica y empieza a buscar dónde me puedo reproducir, ¿ya? Esta mosca antártica, que la especie, porque tiene un nombre, estos nombres latín que son bastante complejos, Sí, ¿ya? te lo leí. El nombre es Trichosera maculipensis. Nosotros le llamamos la mosca antártica para no complicar a las personas, ¿ya? Pero sin embargo, dentro de Antártica hay otros insectos que son autóctonos del lugar. En Antártica hay dos moscas que son nativas del ambiente, que ellos viven ahí y nunca han estado en otro lugar que no sea Antártica. Por ejemplo, hay una mosca que se llama Bélgica antártica, que es una mosca que no tiene alas y que vive en Antártica y ha vivido toda su vida en Antártica, no ha salido nunca a Antártica. U otra que vive en Antártica, pero también coloniza ambientes subantárticos, por ejemplo, Islas Georgias del Sur o nuestra propia Patagonia chilena. Bueno, ellas dos son especies que son propias del lugar. Entonces llega esta, que viene de Europa, viene de unas zonas del Ártico, te cuento, y empieza a colonizar ambientes. Dado que vive en estos lugares que te decía que eran oscuros y eran como cuevas, empieza a colonizar las bases ya científicas de la Antártica y las bases de la Armada en las zonas de alcantarilla, en las zonas fosas sépticas, donde hay harta materia orgánica que es lo que se alimenta esta mosca. Entonces llega a la fosa séptica, que son oscuras, o sea, son similares a las cuevas donde vive en su ambiente natural, pero aquí encontró, ¿qué fue lo que encontró? Lo más parecido fue las fosas sépticas de las bases antárticas. Entonces ahí llega,
Entonces ahí empezar a adaptarse para poder moverse en el lugar. ¿Cómo hace esa mosca para no fallecer? O sea, para que de pronto no muera, obviamente por el cambio del clima, por salirse de su hábitat. Mira, eso es un tema que nosotros nos interesa mucho entender cómo una especie no nativa, ya una especie invasora, llega a un lugar tan pristino, tan limpio como Antártica, pero que además tiene unos fríos terribles, o sea, puede llegar a menos 30 grados, ya con harto viento y mucha nieve. Esta mosca llega, entonces empieza a primero buscar su ambiente natural, algo similar. Entonces eran estas cuevas que te decía yo, entonces fosas sépticas. Pero ¿qué tiene además esta fosa séptica? Estos animales se alimentan de materia orgánica. Entonces, en su ciclo de vida, las larvas, que son antes de que aparezca esta mosca con alitas, las larvas se alimentan de todas las fecas de estas fosas sépticas que están. Entonces se van alimentando y empiezan a buscar dónde hay más lugares para comer. Dado que Antártica es grande, pero está llena de estas bases antárticas, principalmente en la primera zona, que es la península de Fildes, donde hay muchas bases científicas y bases de la Armada. Solo se empieza a mover entre bases, ¿ya? Okay, sí. Porque no tenía la capacidad necesaria para poder volar, porque tiene unas alas muy grandes y los vientos en la Antártica son muy fuertes. Entonces, solo se empezó a encontrar y empezó a hacer una alarma en Antártica de que una especie que no era de Antártica empieza a aparecer en las diferentes bases. Entonces, en Antártica funciona algo como el Tratado Antártico, y en el Tratado Antártico hay diferentes bases con países. Entonces, Uruguay detecta esta mosca antártica y dice, tenemos la mosca, y pregunta a la gente del tratado y dice, ¿quién más la tiene? Bueno, Chile la tiene también en sus bases. Rusia, que está al lado de Chile, también la tiene. Entonces, los diferentes países del tratado en Antártica dicen, tenemos la mosca, ¿qué hacemos ahora? Es como para poder empezar o iniciar como una investigación para ver cómo va a ser, o sea, qué tan posible puede vivir la mosca, si afecta. Estamos hablando de que eso Sí. afecta un poco el ecosistema. Justamente. Cuéntanos un poco para que nuestros auditores puedan como entender la mosca antártica, en qué puede afectar el ecosistema y qué se puede hacer para prevenirlo. Mira, es una pregunta súper interesante, principalmente dado que en el ambiente pristino antártico hay especies nativas que sí viven en ese lugar y son su ambiente natural. Cuando llega una especie autóctona a colonizar un ambiente natural, empieza a ocupar espacio. Esta mosca, yo te decía que se alimentaba de materia orgánica, ¿ya? Sí. ¿Qué pasa con ella? Dado que no solo las alcantarillas tienen materia orgánica, cuando nosotros vamos al ambiente natural, tenemos muchas aves. Por ejemplo, los pingüinos, que son los típicos que se ven en las fotos y en los videos de Antártica. Sí. Bueno, está lleno de pingüinos. Y en las pingüineras tienen muchas fecas en el suelo, ¿ya? Y esas fecas es materia orgánica. Entonces es alimento ideal para esta mosca. Ellas. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mosca empieza a buscar cómo colonizar nuevo ambiente. Pero pasa algo. Pasa que tiene una ala muy grande. Y al ser grandes alas, su vuelo es muy torpe. Entonces vuela mal, es una mala voladora. Entonces, para poder salir de la base antártica a buscar estas pingüineras, donde hay harta comida, porque hay harta materia orgánica, no es capaz de volar. Entonces no es capaz de salir de la base. Y empiezan a quedarse solo en las bases. Pero, ¿qué es lo que hemos encontrado ahora con investigación que estamos haciendo por parte de un proyecto en el INACH y parte del Instituto Milenio Base? Es que encontramos que en los últimos 3 años, por ejemplo, en un estudio de 3 años, empezamos a estudiar cómo cambia la forma de las alas y cómo además se va adaptando genéticamente. Entonces uno dice, chuta, suena complicado esto genético y esto morfológico, pero de forma simple, lo que nosotros encontramos es que tenía una ala grande y era muy torpe para volar. Bueno, en los últimos 3 años de avance de esta invasión, estas moscas han empezado a cambiar sus alas, las empiezan a achicar y esa ala que era muy redonda y muy grande, la empezaron a hacer muy pequeña y en forma de flecha.
¿Y qué significa que tenga la ala ya no es redonda, sino que tiene forma de flecha? Es que ahora el viento no le afecta. Entonces es capaz de volar en contra del viento y seguir avanzando, y eso es súper perjudicial porque se va a encontrar con las pingüineras. Y ahí viene la pelea con otras especies nativas en el ambiente. Sí, quiero recordarle a nuestros queridos auditores que estamos con Hugo Benítez, director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Católica del Maule, doctor en Biología Evolutiva. Estamos hablando sobre la mosca antártica. Bueno, ahí tiene el nombre. ¿Cómo es el nombre? ¿Me lo repite, por favor? Trichosera maculipennis. Exacto. Bueno, avanzando un poquito, bueno, ya sabemos que entonces las alas van cambiando porque ya ellas tienen como esa resiliencia física para poder ir cambiando. Exacto. Y poder sobrevivir. Usted me habló hace poco de unas moscas que no tienen alas. ¿Cómo es posible que en ese lugar también haya moscas y qué hacen? ¿No vuelan o cómo vuelan? Mira, eso es súper interesante desde un punto de vista adaptativo de los organismos, ¿ya? En una mosca, en un ambiente tan árido como la Antártica, que se dice que es el desierto, pero el desierto frío, ¿ya? Hay mucha nieve, hay mucho viento, y este animal, que es una mosca, cuando uno habla de mosca, habla de, siempre uno se imagina la mosca que molesta en la comida, ya esta mosca negra re fea, que siempre nos molestan, ya con esas alas y ese zumbido. Para poder vivir en la Antártica y poder moverte en estos ambientes tan agrestes, ella no le hace falta las alas, porque tener alas, ya te contaba con esta mosca que lo que está haciendo es achicarlas y ponerlas en flecha. O sea, ha requerido tener tiempo y proceso adaptativo para poder achicar el ala, para poder combatir con el viento. Sin embargo, esta que cuento yo, que es nativa, o sea, es endémica del lugar, no ha salido, siempre estuvo en Antártica, en la historia evolutiva del continente, esta, dado que tener alas no era necesario o era muy difícil y gastaba mucha energía achicarla, entonces el proceso evolutivo en el tiempo hizo que esta mosca achicara tanto las alas y las transformara en algo que se llama alas braquípteras, que son un pedacito de ala, pero que no son funcionales, no sirven para volar y solo caminan. Entonces ellas se distribuyen en las partes como del sur de las Shetland del sur en Antártica, y solamente caminan o pegan saltitos y así se mueven y se mueven en el hielo, son en lugares ultra fríos. Y siguen siendo moscas a pesar de que no tengan alas, pero eso quiere decir que se le puede llamar proceso evolutivo al ver ese tipo de especies. Exacto, es un proceso de cambio en el tiempo, ¿ya? Okay. Los animales, la evolución es cambio en el tiempo, producto en el tiempo. Entonces, cuando hay una característica morfológica, que es tener grandes alas, no es necesaria para poder vivir bien, para poder adaptarse en el tiempo eso va cambiando y lo pierde la característica, así como otros animales han perdido estructuras, por ejemplo, como el ñandú no tiene alas y solo camina, ¿ya? Y corre. Estas moscas perdieron las alas porque era muy costoso tener alas, entonces costaba mucho su proceso del desarrollo, el metabolismo era muy costoso, entonces mejor no tengo algo que me cuesta mucho y puedo vivir felizmente caminando. Ahora, ¿cómo no me congelo? Eso puede ser una pregunta. ¿Cómo estoy en la Antártica? Camino y no me congelo. Sí. ¿Ya? Ellas tienen algo que es muy característico también de vivir en un ambiente como ese. Generan proteínas en su cuerpo, en su desarrollo, generan proteínas anticongelantes. O sea, la mosca tiene proteínas que le permiten a ella nunca congelarse. Pueden estar a menos 20, menos 30, menos 40 grados y nunca se va a congelar. Y eso pasaría también entonces con la mosca antártica. Ella empezaría como en su proceso evolutivo a tener un cambio, se podría decir, de personalidad. Exacto. Algo así. Sí, es justamente lo que dice. De hecho, lo que estamos viendo es que se está generando más agresiva. Su invasión está cambiando, está haciendo que cambie el cuerpo, que cambie su forma. Eso va acompañado de harto cambio genético, ¿ya? Y ese cambio genético le dice al cuerpo, le dice al organismo, ahora, en tu siguiente generación, quiero que tengas las alas más chicas. Y genera alas más pequeñas. ¡Wow! Es súper interesante desde el punto de vista evolutivo y es lo que a nosotros nos interesa como instituto. Bueno, tú perteneces a dos centros de excelencia, ¿cierto? Que estudian los procesos
cómo el cambio climático modela la biodiversidad de los ambientes extremos, como es en Antártica. Ajá. Cuéntanos un poco sobre eso, cuéntanos porque, bueno, yo sé y sabemos que el INACH es el Instituto Antártico Chileno, es un organismo técnico dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Así es. con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos y tiene entre sus misiones el incentivar el desarrollo, la investigación científica, tecnológica y de innovación en la Antártica, el fortalecimiento de Magallanes como puerta de entrada al continente blanco y promover el conocimiento de las materias antárticas a la ciudadanía. ¿Qué puedes hacer tú como obviamente como director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Católica del Maule y obviamente pues como doctor en biología evolutiva? Mira, es una muy buena pregunta y qué bueno me la haces. El INACH principalmente es la entidad que nos permite a nosotros como científicos poder llegar a Antártica, poder hacer en Chile. Obviamente hay otras entidades a nivel gubernamental que permiten también hacer este movimiento logístico. Yo actualmente pertenezco a 2 centros de excelencia grandes como investigador asociado. El primero es el Instituto Milenio Base, que es un instituto milenio que estudia la biodiversidad antártica y subantártica, en la cual nuestro meta, nuestro objetivo es poder comprender cómo se modela el pasado, el presente y el futuro de la biodiversidad de la Antártica y la Antártica y subantártica propiamente tal. Y qué procesos han ido cambiando esta biodiversidad y cómo el cambio climático puede influenciar sobre eso. Y además pertenezco recientemente, esto fue una adjudicación muy reciente, a un centro basal de Cabo de Hornos que estudia también los procesos bioculturales y los procesos del cambio climático sobre estos ambientes extremos, ¿ya? Esto es subantártica, Cabo de Horno, Patagonia. Entonces, estos centros de excelencia que son parte de ANIT, que son del Ministerio de Ciencia, se unen y tienen investigadores de diferentes universidades. Yo como Universidad Católica del Maule, nosotros somos somos investigadores adjuntos de ese, y yo soy administrador adjunto de ese instituto y tengo una parte de estudio. Nosotros estudiamos los procesos adaptativos al cambio climático y cómo los organismos, ya sea la mosca antártica que hemos estado hablando este buen rato, pero como también, por ejemplo, fauna de profundidades, o como los mismos pingüinos, como los pingüinos, por ejemplo, se pueden adaptar a seguir avanzando en su recorrido en Antártica y subantártica. Entonces, nos interesa mucho poder comprender los procesos que modelan la biodiversidad del planeta y, ¿por qué no?, entender que Antártica es uno de los lugares esenciales para la biodiversidad que está en el resto del planeta. El fin del mundo, le dicen. Así es. Y tú vas a viajar, don Hugo Benítez, vas a viajar próximamente a la Antártica. Así es, sí. Realmente estamos muy emocionados sobre eso. Con la Antártida, ¿cierto? Exactamente. Vamos a estar en Antártica, nos vamos el 3 de enero en una expedición por parte del Instituto Milenio Base, con apoyo de Linas, por supuesto. Nos vamos a la isla Decepción, que es una isla en parte antártica, y vamos a estar además en Fildes. Entonces vamos a estar estudiando principalmente biodiversidad de invertebrados. Vamos a focalizarnos en la mosca antártica, pero vamos a estudiar tanto la invasora como la nativa, porque de la nativa nos interesa también ver cómo el cambio climático ha empezado a influenciar su movimiento, cuánto territorio está ocupando, cuánto territorio ha perdido y si es capaz de adaptarse a tener más territorio o no. Entonces, es muy bonito, estamos muy emocionados. Ya tenemos todo, ya enviamos toda la logística. Nosotros tenemos que mandar unas cajas con el material de terreno, eso se va a Punta Arenas se embarca, llega a Antártica y nosotros en la base Escudero, que es la base científica chilena de la Armada, nosotros es donde nos quedamos y ahí empezamos a movernos logísticamente en el ambiente. Qué bueno, me alegra muchísimo. Yo, Hugo Benítez, te doy la oportunidad de que cuando estén allá, si tienen de pronto algún comunicado, nos lo hagas llegar para que las personas también por medio de las plataformas digitales que tenemos noticias escritas puedan darse cuenta que hay gente de Chile que está haciendo cosas maravillosas en la parte de la biodiversidad, de la investigación y de toda la ciencia que ahora se ve que en la evolución va cambiando. Maule, Claro, exacto.
cierto. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Margarita. Te dejo ahí entonces las puertas abiertas para que nos mandes la información y estamos en contacto. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Gracias a ti, bueno, y gracias por la difusión de ciencia, que para nosotros es súper importante y principalmente como Universidad Católica del Maule, una universidad de región que hace ciencia para todo el mundo. Así es, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí tenían entonces Hugo Benítez, director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Católica del Maule, doctor en Biología Evolutiva. Bueno, le deseamos a él que le vaya súper bien en su viaje, que puedan hacer muchas más investigaciones.